Los padres de la criatura son Antonio y Luis. Antonio como director y responsable de MC Wavemaker y Luis como director creativo. Ellos van a contar todo el detalle de qué es Wavemaker, por qué es Wavemaker y por qué creemos que es distinto. Distinto, diferente y mejor. Pero como una idea inicial y como la primera toma de contacto con Wavemaker, es nuestra apuesta por contenidos, pero desde lo que es MEC. Es decir, apuesta por contenidos desde aquello en lo que MEC es más fuerte, es diferente y, a mi entender, es única, que es desde una comprensión muy exhaustiva del proceso de toma de decisiones del consumidor. Y anclando en esa idea, en esa cultura y en ese rigor metodológico que tiene MEC, anclando la oferta de contenidos. Eso es, y por eso creemos que es distinta y por eso creemos que lo conozcáis en detalle y que la conozcáis de primera mano es importante, porque creemos que transmitiréis adecuadamente y sabréis apreciar la diferencia que supone. Luego entraremos todas las preguntas que queráis y sin más os dejo con Antonio, como os decía, director de Wavemaker, y Luis, director creativo. Muchas gracias, Hugo. Bueno, el punto de partida, nosotros se ha planteado esta casa, sabéis, esta casa tiene una manera un poquito diferente de ver cómo se comporta el consumidor y cómo llega al consumidor, y dentro de esa inquietud surge la posibilidad de crear una nueva división la cual nos permita llegar un poco más lejos y a la vez más cerca del corazón de las personas con las que comunicamos todos los días, ¿no? Nuestro punto de partida no es generar una nueva empresa que hace contenido, porque contenido todos tenemos contenidos, todas muchas empresas que hacen contenidos y todo el día estamos trabajando en esta cultura de la atención en la cual resulta súper fastidioso ganar esa atención. Porque todos sabemos un secreto de esto de la cultura de la atención, es que la atención no se compra, la atención se gana. Entonces, para ganar esa atención no basta con no ser tímido y ser rojo, sino tener una visión muy nítida de qué es lo que queremos conseguir, cómo lo vamos a conseguir y el impacto que esto está generando, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las marcas y de los clientes que nosotros queremos, nosotros no estamos visionando un contenido que simplemente engage, o sea, que simplemente produzca que la gente lo siga, que le guste y demás. Creemos que estamos en la siguiente etapa de este contenido, en el cual este contenido tiene que ayudar a comprometerse a conseguir unos fines comerciales. Es decir, siempre hemos estado trabajando en que el contenido era como algo que se ponía adicional a la marca. Cuando hablo de contenido hablo de todo, desde abrir un Facebook, hasta utilizar un Twitter, hasta utilizar materiales audiovisuales para contar una historia distinta. Pero nosotros tenemos una manera y una aproximación que consideramos que este contenido que nosotros estamos trabajando impacta directamente sobre los KPIs de una marca. Este contenido, en vez de ser algo perimetral, consideramos que tiene que estar muy ligado al Purchase Journey que nosotros llamamos. Si digo Purchase Journey o alguna palabra de estos raros, por favor, no sé si no lo es, pero vamos, si me sale alguna cosa, que cambio la palabra y punto, ¿vale? Nosotros sabemos 4 cosas, no muy sencillas. La primera de ellas es aquel contenido que nace desde el ciclo del consumidor y que nosotros somos capaces de interpretar que hay una oportunidad, nosotros podemos ver qué oportunidad es con ese contenido de unir y que influir en los comportamientos de esas personas, ¿no? El contenido no ha de funcionar como una cosa aislada, viene a proporcionar valor a la capa más alta de equity de la marca. O sea, directamente lo que nosotros visionamos no es que el contenido sea algo que esté en un segundo plano, como ese canal de Facebook, ese que está simplemente de la gran promesa de la marca que tenemos en nuestros canales de televisión y debajo. No, nosotros pensamos que directamente aporta valor a la parte de arriba, ¿no? Y sostiene esa promesa y tiene que ser así. Todo lo demás, pues el post, pues slides y sabemos que se finge y el tiempo se lo acaba llevando, ¿no? Insight Driven, o sea, nosotros tenemos estudios de recursos dentro de la casa que vienen de Analytics que nos dan, cada vez tenemos más datos. Los datos son hechos, los hechos se pueden traducir en insights y los insights se pueden traducir en campañas. Una de las cosas que nosotros estamos viendo es que a medida que vamos analizando este Purchase Journey y con datos, vemos que surgen nuevas oportunidades de fortalecer las promesas de valor que tienen las marcas consumidores. Y en este ámbito podemos meter y crear nuevas oportunidades para poder llegar a la gente de una manera distinta. Todo es dato hoy en día, pero dato no es dato. Datos, como he dicho antes, es la capacidad de reinterpretar ese dato en algo positivo para la marca y para el consumidor. Ese deal, ¿no? Nosotros ponemos por un lado está la gente, por otro lado están las marcas,
La publicidad ayuda un poquito, el contenido pensamos que es lo que va a ayudar del todo a acercar esas dos marcas y que quede ese mensaje, tanto comercial como de equity, claro y nítido. Antes os decía que teníamos una manera de hacerlo, y efectivamente tenemos una manera de hacerlo diferente. Mientras voy a decir toda la industria tradicionalmente, desde el año 1898, que empezó el modelo AIDA, ¿vale? Que un señor que va puerta a puerta vendiendo enciclopedias, ha estado basado en un modelo en el que básicamente hemos estado empujando a los consumidores a través de un funnel, ¿no? Tenemos una atención, un interés, un deseo y finalmente una acción. Y siempre hemos pensado que cuanto más push hacíamos a cada una de estas fases, más gente iba a llegar al final, ¿verdad? Y vamos empujando, llevándolos por un lado para otro. Bien, tiene sus problemas, puede funcionar de unos, pero nuestro approach es radicalmente distinto. Y es, en vez de basarnos en ese comportamiento, lo que estamos basándonos es en la capacidad que tenemos a través de la información de cambiar el comportamiento del consumidor. Cuando hablo de cambiar el comportamiento del consumidor, no estoy hablando de por qué eligen una marca y por qué no eligen esa marca. Para cimentar esa elección de por qué una marca se elige y otra marca no se elige, tenemos un montón de fuentes de información y entre ellas un estudio que nosotros realizamos ad hoc con nuestros clientes que se llama Momentum. Momentum lo que mide es en cada una de las fases del viaje que hacemos con el consumidor, nos da información de saber en qué estado está la marca, qué triggers o qué cosas son aquellas que realmente activan un comportamiento de compra. Luego, cuando esta persona va a comprar, cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus frenos. Y por último, purchase y lo más relevante hoy en día, post-purchase. Es decir, la capacidad que tiene la gente de interactuar entre ellos prescribiendo el valor de una marca. Es ahí donde realmente está la mina de crecer. Es ahí es donde realmente las marcas que están consiguiendo llevarse el gato al agua son aquellas que se anticipan en esos triggers que activan a la gente, que nos motivan a hacer un proceso de compra y a las conversaciones, ¿no? No hace falta que os diga ni Google, ni Amazon, ni Netflix, todas estas trabajan exactamente en esas partes, ¿no? Y vivimos básicamente en una cultura donde hasta ahora hemos estado trabajando en este passive space que para nosotros es la percepción o la tendencia favorable o menos favorable que tienes hacia una marca, a un producto o un servicio, ¿no? Vamos nosotros mucho más lejos. Cuando nosotros hablamos de cómo influenciar al consumidor, pensamos que tiene que hacerse de una manera diferente. Y desde The Wavemaker pensamos que es esto que es una rueda, que en el fondo lo que está diciendo es que una sola parte no mueve el comportamiento del consumidor. Es decir, lo que nosotros visionamos es una agencia en la cual, a su vez, tenga una parte estratégica muy potente, una parte social que sepa comunicar y que sepa medir y que sepa extrapolar lo que nosotros estamos diciendo, llevándolo a la sociedad y tener capacidad de reacción, unos partners y contenido, en gran parte se mueve en base a partnership y a los acuerdos que tengamos con terceros. Son ellos que realmente te permiten esas plataformas de comunicación para llegar más potente y llevar un mensaje más lejos. La adecuación entre contenido y partnership para nosotros es fundamental, porque eso es lo que te va a dar el tono, la distancia, la contundencia y la fuerza que estés dando al mensaje. Por supuesto, datos. SEO tiene que ayudar, lo que te permite elevarlo y estar construyendo, no solamente para que una campaña tenga más éxito, sino que además, ¿verdad?, para que pueda construir a posicionar esa marca en un equity en Internet mucho más potente. Y por último, al lado, y no lo menos importante, es esa capacidad de poder sorprender a las personas a través de la creatividad, que al final es el producto que le acaba de dar a la gente, ¿no? Que es esta conexión de todo esto, tiene que dar lugar a algo realmente brillante, algo realmente único, y es que algo único es que le contamos a la gente para que estén en los programas. Bueno. A día de hoy se está produciendo las marcas, sobre todo, más contenido de lo que se ha producido jamás en la historia. O sea, ya no hablamos de terabytes ni de gigabytes, estamos hablando de petabytes y términos cada vez más raros que de alguna manera intentan definir la barbaridad de información que se produce día a día. Sin embargo, hay muchas veces que ese contenido no funciona de la manera adecuada, o bien porque no le llega al target al que al final tú te dirigías, o bien porque el movimiento que tú querías provocar en ese target en ese momento concreto no es el adecuado. Nosotros lo que creemos es que cuando un contenido es realmente extraordinario es cuando primero tiene una capacidad transformadora y segundo cuando es capaz de generar una corriente de opinión y en definitiva una oleada, ¿no? Sobre todo porque tiene un efecto que no le pasa a otras cosas y es que casi te apetece más compartirlo que verlo tú mismo. Eso es cuando realmente es un contenido que vale la pena. Y bueno, esa es un poco la esencia y la razón de ser de Wavemaker, ¿no? O sea, crear contenido que genera olas,
que al final eso es lo que hacen, es ser relevantes y dirigir al consumidor un poco hacia donde nosotros queremos ponerle en relación con la marca. Nosotros creemos también que contenido no necesariamente tiene que ser una píldora audiovisual. La gran mayoría, cuando pensamos en contenido, automáticamente piensas en un vídeo, entre otras cosas porque la vista domina casi todos los sentidos. Entonces, pero si lo pensamos bien, contenido puede ser un evento, contenido puede ser una acción experiencial, contenido puede ser un patrocinio y, por supuesto, una pieza audiovisual. Por eso nosotros nos definimos como 100% neutros en cuanto a formatos. O sea, podemos trabajar en piezas que sean de corta duración o de largas, en formato audiovisual, editorial, interactivo, audio, porque no podcast, música, cualquier cosa que realmente genere un vínculo a nivel de contenido que funcione con una marca y un consumidor, y por supuesto infografías, diseño gráfico. También podemos trabajar produciendo nuestro propio contenido, co-creando junto con terceros o con el propio cliente, o seleccionando aquel contenido o experiencias que realmente son relevantes para el target al que nos dirigimos. Luego también contamos con expertise en distintos verticales, deporte, música, cine, finanzas, salud, y podemos trabajar desde uno de esos verticales o combinando varios en función del cliente. Y luego, por último, también pues la idea es que nosotros seamos capaces de hacer soluciones hechas a la medida del cliente. No queremos ser estándares, no queremos tratar a los clientes como estándar, porque igual que no hay dos personas iguales, no hay dos soluciones iguales para un cliente. Y en ese sentido podemos trabajar desde microcampañas muy chiquititas que solucionen problemas puntuales en momentos muy puntuales, a plataformas de contenido más desarrolladas en el tiempo y con diversidad de cosas integradas que trabajen y funcionen para una marca a lo largo del tiempo que sea necesario. Esto que voy a decir viniendo de un creativo es un poco friki, pero es la realidad, ¿no? O sea, la creatividad es fundamental, o sea, al final es lo que hace que el contenido que tú generas sea capaz de sorprender, de emocionar y de enganchar al consumidor con tu marca, es lo que te hace relevante. Pero en nuestro caso, y esta es la parte diferencial quizá, es que nosotros lo que generamos y lo que queremos generar tiene que llevar por debajo y a lo largo de todo el Design Thinking Process de la agencia una capa de Big Data brutal. Una capa de Big Data que se construye mediante las mejores herramientas de análisis de información, porque el dato no vale de nada si no eres capaz de analizarlas, herramientas que vienen por parte de GroupM, que vienen por parte de MEC, herramientas de terceros, que al final lo que nos hacen es ser capaces, por un lado, de testar qué está pasando cuando tú empiezas a trabajar con el cliente y luego medir en tiempo real cómo está evolucionando el contenido que tú estás creando para irlo adaptando en cada momento a las necesidades de la marca y de cada cliente. En un primer momento, en la fase de descubrimiento, probablemente vamos a utilizar toda esa información en el Process Journey que decía antes Antonio, además de todas las auditorías de contenido, momentum, y todo lo que está ocurriendo a nivel de listening y search trends para identificar cuáles son los fallos y cuáles son las oportunidades reales que existen en la marca. A partir de ahí, en la fase de diseño, ver qué plataformas, qué herramientas y con qué contamos para generar una estrategia de contenido que sea clara, que tenga unos objetivos definidos y unos KPIs medibles que nos permitan luego ir haciendo un tracking a lo largo de todo el proceso en el que la pongamos en activo. Una estrategia de desarrollo en el que ya pongamos una idea encima de la mesa con un aspecto y un look and feel y una temática muy concreta, o bien creada por nosotros, o bien co-creada, o bien cosas que nosotros seleccionemos para dotarla de sentido y, por supuesto, luego distribuirla en los canales adecuados para que lleguen a los targets específicos que nosotros queremos activar en cada uno de los momentos. Ya os digo que, bueno, esto que lo cuente un señor que es creativo es un poco friki, porque normalmente nosotros nos quedaríamos en esta parte de aquí, en esta única pieza. Pero la idea es que desde creatividad y a lo largo de todo el proceso nosotros entremos desde aquí. Porque solamente cuando conozcamos el origen de todos los problemas y seamos capaces de analizar los datos como si fuéramos uno más del equipo de trabajo, seremos capaces de ponerle nombre y apellidos a las soluciones que son capaces de targetizar esos problemas. Y aquí yo le devuelvo las cositas a Antonio. Antes hablábamos de lo fundamental que era contar con una buena creatividad, que al final es lo que da, pero mucho más importante es ser capaces de corregir esa creatividad casi en tiempo real, ¿no? Que el contenido que nosotros vamos dando
había un americano me contó hace ya unos cuantos años una cosa que se me ha quedado grabada toda la vida y me dice, mira, tú lo que estás haciendo ahora, hoy en día, lo que hacéis la gente que trabajáis en publicidad, es ir en bicicleta. Pues creéis que vais en línea recta, pero tenéis que estar corrigiendo constantemente la dirección cada un segundo. Ostras, esto para mí fue una revelación porque básicamente dices, esto cómo sé yo que lo estoy haciendo mal. Hoy en día los medios, perdona la expresión, los medios sociales te devuelven y te escupen la realidad de lo que acabas de colgar, si tiene sentido, si no tiene sentido, y cómo vas interaccionando con eso. Cuando nosotros hablamos que nuestra ambición no es solamente tener ese éxito y esa cuota de engagement, sino realmente cambiar comportamientos del consumidor y cómo influir en esa mejora hacia la marca, de esos KPIs de equity hacia arriba, sería una frivolidad no empezar por los propios datos, ¿no? O sea, todo lo que nosotros estamos contando tiene detrás una analítica súper potente y un planteamiento es, sin un hecho no hay insight, sin un insight no hay estrategia, sin una estrategia no hay una ejecución. Es así de sencillo. No podemos empezar por una idea, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Y desde una idea creativa justificar hacia atrás, porque el consumidor lo sabe, huele que es publicidad y sabe que muchas veces tiene un paladar muy desarrollado que es publicidad buena o que es publicidad mala. Y el contenido se ignora a la velocidad del silencio. Entonces, si nosotros estamos hablando que realmente queremos esto, nosotros metemos en cada una de las fases, cuando nosotros empezamos a trabajar, trabajamos con fuentes de información, que ya sea en este caso son fuentes del grupo, que es el caso Momentum, o es GroupM Live Panel. GroupM tiene, Momentum es una encuesta que realizamos aproximadamente una muestra de 3.000 personas de media, en el cual, en encuesta nacional, vemos diferentes tipos de consumidores, target, zonas geográficas, a lo que enriquecemos con un panel propio que tiene GroupM, que a la vez hemos transformado en el léxico de Momentum. Este es un panel del tamaño, un poco más chiquitito que el de Kantar, pero básicamente medimos un determinado número de grupos, de categorías, a través de las cuales podemos llegar a tener una porosidad bastante interesante de qué está funcionando, qué no está funcionando en cada categoría y en cada una de las marcas, ¿vale? Obviamente en la fase de diseño tenemos que ver la ambición, o sea, la ambición no es lo mismo el saber la apuesta que hay detrás de una marca, del dinero, y significa un retorno. Para nosotros esto es un compromiso. A mí directamente me resulta, es un pacto que tú tienes con un cliente de devolverle una inversión que te está dando, se la tienes que devolver en algo 1000 veces más grande, ¿no? Lo que a nosotros nos justifica esa inversión y saber cómo tenemos que empezar a trabajar para llegar siendo realistas, siendo honestos, siendo transparentes, ¿no? Es a través de las herramientas que tenemos para medir esa inversión. Todo lo que es el desarrollo son proyectos súper complicados, tienes que trabajar con partners, tienes que dirigir perfiles multidisciplinares, tiene que estar todo perfectamente inconexo. Y en ese sentido nosotros tenemos nuestra propia manera de trabajar, todo el mundo tiene obviamente la suya, pero a la vez tenemos que ser súper flexibles para conocer lo que tenemos. Para eso tenemos herramientas, colaboración online, donde la gente se va conectando y vamos viendo el proyecto, los estatus, y no solamente los dashboarding, sino cómo vamos funcionando tanto nosotros como el cliente como el otro. ¿Vale? Y por último, esta capacidad de los clientes de montar en bici, ¿no? Esta capacidad de ir viendo las cosas en tiempo real que van ocurriendo y que realmente tenemos que ir mejorando, ¿no? Esto todo soportado por todo el content catalog, que luego os voy a enseñar una pequeña pincelada, que poco a poco WPP está haciendo el esfuerzo de incorporar a su grupo a diferentes y grandes broadcasters a nivel internacional, ¿vale? Hablando de global, esto es una apuesta internacional. Webmaker no nace con una vocación local, sino más bien al revés, somos 750 personas que nos hemos subido a la ola en estos últimos 3-4 meses, ¿no? Tenemos grandes hubs, no están hubs de EMEA, que están en Londres, Asia Pacífico, un hub exclusivo en Nueva York para toda la zona de Estados Unidos, y el otro LATAM, que seguirá con el otro hub hispano, que dominará pues, todas las ciudades de América Latina. ¿Qué tiene? Pues, ¿qué tiene de bueno? Que no somos personas que tenemos iniciativas, sino que nos respalda pues, todo el grupo WPP y todo el grupo, ¿no? que esto es lo que realmente hace un movimiento diferencial. Si yo quiero tener mañana un content deal con una persona de MediaPro, lo tengo dentro del grupo, estoy hablando del fútbol. Si queremos conseguir un content deal con otra empresa que está relacionada con unos medios, con una fuerza de negociación mucho más fuerte de la que puede tener una persona que monta este chiringuito por su cuenta, ¿no? Tenemos las distribuciones de distribuciones pueden ser regionales, locales o globales, que podemos ver. Por supuesto, el control absoluto del pay and earn y el earn, bueno, y más cosas así que son como muy marca paquete, pero están aquí y que son estupendas que las tengamos y que otros no tienen. Mejor tenerlas que no tenerlas. Efectivamente. Exactamente lo mismo. Sabéis que WPP ha invertido en los últimos años, creo que son 50 millones de dólares en
startups y cosas así. Depende de qué tipo de tecnología. Sí, tecnologías. Bueno, pues muchas fracasan, otras funcionan, muchas de estas han venido y se han quedado con nosotros, ¿no? Tenemos en Data, tenemos Access, que está plenamente metido en GroupM, AppNexus, MediaLens, que es un reciente acuerdo que hemos tenido en tema de publicidad móvil, Counter Partnership, sabéis que MediaPro forma parte de nuestro grupo, Indigenous Media, SP, y luego alianzas que tenemos globales como los dueños de los vídeos de 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, gente como Vice, gente que está reinterpretando ese código de comunicación, que si lo puedes contar en 5 segundos mejor que en 2 minutos, o si lo puedes contar en 2, pues mejor que no. Entonces, BuzzFeed, o sea, gente que está hablando una nueva manera y que está liderando la comunicación desde el pulso que tiene la gente, ¿no? O sea, dar cuenta que nosotros nuestra promesa es cambiar el comportamiento de las personas. Estos tíos han redefinido por completo lo que es la comunicación en digital, ¿no? ¿Desde dónde vamos a empezar y dónde estamos empezando a trabajar? Vale. Estamos trabajando en los clientes que nosotros actualmente tenemos, porque son proyectos que necesitamos esa información, esa capacidad y que realmente nos conocen, y la verdad es que nos lo ponen bastante más fácil poder empezar, ¿no? Con Vodafone, que llevamos trabajando con ellos 2 años, una relación muy satisfactoria, estamos encantados con ambas partes. Están on board dentro del proyecto y muy recientemente, dentro de muy poquito, vamos a empezar a ver los primeros frutos de este trabajo, que son proyectos grandes. Y Netflix, que sabéis también está dentro de la casa y el approach es inminente y contamos con su apoyo. Por último, os quiero enseñar un vídeo que resume todo esto que os hemos contado en plan rap, ¿no? El ritmo de rap, y que cuenta mejor que yo, que es Maker. Muchas gracias. Aquí os lo diría algunas veces. ¿Qué tipo de perfiles se van a incorporar? De todo. Me refiero que habrá más matemáticos o... No, ahí... Que la cojo yo. Sí, creativos, ¿no? No, o sea, los perfiles... Mira, el primero ha sido Luis, ¿vale? Antonio ya estaba. Perfil de Antonio, pues que 10 y pico años de experiencia, tirando a algo más, pero es para los 32 años que tiene, lo que pasa es que está muy cascado. Pero, perfil, pues, años de experiencia, Antonio, creatividad y estrategia. Para una agencia creativa, experiencia en agencia de medios y siempre es la parte estratégica. En el caso de Luis, hay tantos años de experiencia, igual, también agencia creativa y un perfil como director creativo absolutamente todoterreno. Hablabas de, oye, puede ser film, puede ser infográfico, puede ser diseño gráfico, alguien que sí que es creativo, pero que sabe desde película hasta evento. Y esa capacidad de todoterreno es crítica, porque si no, esto que va a hacer vídeos, no. O de hacer infografías, no. Pero tienes que tener la velocidad y la agilidad de hacer todo ello. Entonces, sí que es un perfil que en la agencia de medios, digamos, pues no es habitual. Esta es la primera apuesta y ellos marcan los que tienen que venir después. Oye, ¿tiene que haber gente de producción? Pues a lo mejor hay coordinación de producción. Pues sí. ¿Mucha producción la haremos fuera con socios? Probablemente. O sea, no nos llegaremos a meter a gente de producción en la agencia, ¿no? Creo que no. ¿Alguno? Pues sí. Sobre todo, capacidad de estrategia y creatividad. Estrategia y creatividad. Los matemáticos a los que aludes, es ese de gafas de la derecha, ese ya está.
Es Analytics and Insight. Estamos aprovechando, y por eso es distinto. Una vez que lo hace distinto, sí, es contenido, pero es contenido sobre lo que ya somos, sobre lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos, entre otras muchas cosas, es un fabuloso equipo de Analytics and Insight y una metodología como Momentum. Entonces, son 3.000 entrevistas, por proyecto. Cuando nosotros analizamos una industria, la que sea, telco, 3.000 entrevistas. Cuando hacemos retail de cualquier índole o alimentación, 3.000. Empezamos, ¿cuántos estudios llevamos? 11 a 3.000, 33.000 entrevistados en España. Estamos empezando a tener en Momentum, entendiendo cómo funciona el ciclo de decisión y de compra de 33.000 consumidores con una fiabilidad estadística muy sólida. Eso ya lo tenemos. Bueno, si le preguntas a Jesús si necesita más gente para dar servicio a estos señores, va a decir sí. Y luego cuando vamos por la puerta me va a decir, Hugo, a ver qué haces para que entren más. ¿Vale? Pero esos ya están enmarcados en ese equipo. No es, tiene que haber, si empezamos a, si no aprovechamos las sinergias que ya tenemos, aunque diga palabras de sinergias, no será Webmaker, será otra cosa. Si nos vamos a poner matemáticos con ellos, no, los matemáticos ya están allí, los estadísticos ya están allí. Ya tenemos a Sara, a Héctor, a José Antonio, ya están allí. ¿Y son entrevistas pre o post test? Las 3.000 entrevistas son... Las de Momentum. Jesús, ven aquí. Te va a tocar. Pre o post. No son ni pre ni post como tal y como se entienden, ¿no? Las entrevistas se hacen sobre el proceso de decisión de compra. Entonces, digamos que son post-compra, no post-campaña ni post. Es decir, luego habrá otras formas de medir cómo las acciones que se han propuesto o las estrategias que se han llevado a cabo pues han funcionado, ¿no? Pero Momentum se interroga sobre el proceso de decisión de compra una vez que los individuos han comprado, ¿vale? Entonces, dependiendo de cada categoría, pues si es en telecom, pues si han decidido una compra en el último año, por ejemplo, etc., ¿no? Entonces, sobre eso se lo va interrogando, cómo ha sido su proceso de búsqueda activa, qué triggers, como veíamos en el gráfico de Momentum, qué triggers les han llevado a comenzar a buscar, cómo fue su fase pasiva, es decir, cómo era la percepción que tenían sobre las marcas, cómo están construidas, etc. Entonces, vamos desde la compra hacia atrás, para lograr entender qué es lo que ha movido, qué es lo que ha dirigido y dónde podemos tocar, qué tecla podemos tocar en el consumidor para que las estrategias funcionen. O sea, que no es pre-tiempos en el sentido tradicional, sería post-compra, porque se analiza el proceso de decisión. Yo creo que si volvéis a la diapositiva de Momentum, que la tenéis por ahí. La muevo directamente para no saber por 17. Esto es más fácil. Ahí lo tienes. Nosotros lo que analizamos en Momentum es este ciclo de decisión. Es cuando los consumidores no están pensando en comprar, cuando por algún motivo entran en una fase de decisión de compra, lo que hacen durante esa fase de decisión y qué hacen una vez han comprado. Esta es nuestra manera de entender la comunicación. Así nos enfrentamos a cada campaña de medios. A cada briefing nos enfrentamos con esta idea. ¿Qué hay que hacer cuando no? ¿Cómo hay que comunicarles? ¿Cómo hay que moverles en este ciclo? Y así es como entendemos el rol de cada medio. Aquí decimos, entonces desaparece un poco o cambia el punto de vista. Lo miras de manera distinta. Ya no estamos hablando de medios. Habéis oído, habéis insistido mucho, Luis Antonio, esto es contenido para cambiar el comportamiento del consumidor. ¿Content marketing o qué? Se puede decir, sois la agencia, para decirlo ya muy fácil y muy rápido, sois la agencia nueva de content marketing del grupo. ¿Se puede decir así o no? No es una agencia nueva. Sí que es no, de content marketing, digo, de contenidos. Es la apuesta de content de MEC. Es una agencia nueva, vamos a montar una agencia o una división. Es una división, es la división de content marketing. Eso. Sí que lo es, sí que la división de content marketing, eso es lo que pero anclada sobre lo que es nuestra identidad como agencia, sobre nuestra manera de entender el proceso de compra. Aquí nosotros ponemos los medios. O sea, cuando nos enfrentamos a un briefing, nosotros vemos si aquí para mover del passive al trigger tienes que utilizar la tele o tienes que utilizar Facebook o tiene sentido radio. Y en Active Stage, ¿cuál es el rol de Search? Aquí es donde tocamos. Y entonces, al hacer esto con los medios, es cuando hemos dicho, ese momento acá llegó como, oye, el content no es nada más que un touchpoint en este ciclo. Pero tienes que seguir el mismo rigor a la hora de ver cuál es el rol del contenido en cada uno de los pasos. Y si es una alternativa a un medio en alguno de estos pasos. Entonces, oye, pues que a lo mejor aquí, mejor que una campaña de tele, es una apuesta por el contenido. En cualquiera de sus formas. O no, o lo es allí. Y es de esta manera, es desde esta lógica que Webmaker tiene sentido. Si que no vais a hacer publicidad clásica, se acabó ya. Esto ya no lo vais a hacer más. Publicidad clásica.
Digo, o no es la intención. Contenidos. Hacer spots. Contenidos, spots, publicidad de toda la vida. Las agencias creativas con las que trabajamos son agentes y ellos están haciendo nuestros spots. Pero contenidos sí. Pero en contenidos sí entráis. Porque también las agencias creativas hacen también contenido. Si ahora hay una moda brutal, si esto ya parece que contenido va a ser aquí la gran panacea, que también vamos a ver hasta dónde nos lleváis la cabeza de contenido, porque va a explotar un día. Pero bueno, porque todos se han tirado a ese río. Pero por eso nosotros. Pero por eso tenemos que decirlo, porque no nos hemos tirado. Vale. Porque esto, o sea, ¿cuánto tiempo lleva siendo el año del content marketing? ¿4 años? Eso 5. Bueno. ¿No? 5 años que si el content. Y por eso no nos hemos tirado. Porque nos parecía la moda del año. A mí esto con muchos anunciantes me encanta, porque dicen, no, hemos apostado por content y entonces esto es own media. Y dices, a ver, entonces, ¿cuánto exactamente te has invertido en producción? 5 millones. Vale. Entonces son 5 millones que se han ido a producir contenidos en lugar de irse a los medios. Entonces, no, pero esto es own. Ya, es own, pero ¿qué pasa? ¿Que no lo has paid? Y dice, no, sí lo he paid. Entonces la cosa no me encaja mucho. ¿Sabes? Esto es paid, lo que pasa es que en lugar de pagar a los medios, ha pagado una productora. Y los medios, los tontos, te ponen el viral gratis. Y los medios sobre todo en España, que somos muy nota de prensa o lo que sea. Si eso lo tenemos más claro. Esto yo creo que llega cuando ya se ha pasado la moda, cuando ya se ha pasado es que hay que hacer content. No, aquí no se trata de hacer content. Aquí se trata de cambiar el comportamiento del consumidor. Eso me lo dicen todos, cuidado. Que eso de contenido que venda también lo dicen todos. Si no lo marcas dentro de esto, no tiene sentido. Si no lo marcas dentro de esto y de tu estrategia de medios, no tiene sentido. Eso tiene sentido cuando es una de las alternativas, cuando es una de las palancas que tocas. Entonces así tiene sentido. Y por eso es natural y lógico que nazca dentro de MSI, que tenemos esta manera de entender la comunicación y el proceso de decisión del consumidor. Si no, es otro capítulo en la hoja de gastos del director de marketing. Esto es medios, esto es de qué hay, esto es content. Y ahora también, no. Tengamos una visión en conjunto del comportamiento del consumidor y luego decidamos qué queremos hacer. Y para nosotros ¿creemos que va a cambiar, creemos que Wavemaker va a cambiar MSI? Sí. Creemos que irá transformando la agencia hacia una agencia algo diferente. ¿Significa eso que vamos a dejar de hacer lo que hacemos? No, pero sí que lo haremos con una visión más global y más general, tocando más de las más palancas con las que podamos mover el comportamiento del consumidor. Y con Jesús detrás. Con Jesús detrás diciendo, chicos, esto funciona, esto no funciona, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, esto ahora, esto después, esto es 3 meses. El analista, ¿no? Analítico. El analista, ¿no? El de los números. Números. No, como decía Antonio, que el insight se basa al final en datos, ¿no? Que es un insight que es bonito, que es súper creativo, que demás, sino que está basado en algo y sobre todo en las raíces de la decisión del consumidor. Sí, al final, el contenido por sí solo no significa nada y gastarse el dinero en algo que no funciona tampoco tiene ningún sentido. Si no entra dentro de una estrategia de comunicación y no tiene un propósito y sirve para algo, que es lo que decía Antonio, por eso también pone ahí. Pues se está gastando mucho en publicidad y en marketing, mucho dinero sin sentido. Hay que decirlo así, claro. Ya que lo dices, hay que decirlo, ¿no? Y más, y ahora con tantos bus más todavía. Y vamos allá, y venga, vamos allá. Y como es lo que se lleva, venga, vamos a echar ahí contenido como si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, no se trata de eso, debe ser, si tiene sentido dentro del ciclo de vida, o sea, yo estoy un consumidor, tengo un proceso de compra de cualquier producto o de engagement con cualquier tipo de marca, y ¿tiene sentido aquí? Sí, no. Si tiene sentido y para activar cientos puntos muy concretos y de una manera determinada, lo meto, si no, no. ¿Para qué? ¿Para gastarme el dinero? No. ¿Que me sirve aquí porque realmente provoca una acción que mueva al consumidor hacia la fase de compra? Fenomenal, que no. ¿Para qué? O sea, sé que se va a pedir para no. Luego, en el Active, 3/4 de lo mismo, y en el Post-Purchase, lo mismo. Entonces, aquí se trata de hacer contenido con sentido. Lo que no se trata es de hacer contenido porque sí y porque sea una moda. Esto no es como cuando salió internet, todo el mundo tenía que ser online, tener web, 40 canales de redes sociales y tal. No te llaman y te dicen los anunciantes, quiero un viral. No te siguen, ya se ha acabado eso. Digo, porque eso es lo que está diciendo, ¿no? Claro, quiero un viral. Quiero un viral. ¿Pero qué es un viral? O sea, campaña de 1000 clics, un viral, una mierda. Para empezar, lo que habrá que ver es analizar a ese cliente concreto y decirle, oye, pero desde la más pura honestidad, porque entonces es cuando funcionan las cosas y genera una relación de confianza. Entonces, cuando dices, oye, que lo que me estás pidiendo tiene todo el sentido del mundo y tiene sentido aquí. Ni ahí, ni allí, ni allá, aquí.
¿Por qué? Por esto, por esto, por esto y por esto, que eso es lo que nos cuentan los datos. ¿Y cómo se lo ve al otro consumidor? Pues mira, con esta idea que es súper cachonda y en estos canales que son los que realmente le molan. Que una vez será Bytes, otra vez será no sé qué y otra vez será ninguno, será un concierto, ¿sabes? O una movida que nos inventemos. Y si no, pues habrá que decirle, mira, no lo inviertas ahí, es mucho mejor que optimices tu estrategia de medios o de comunicación. Pero tú le vas a decir, tú como agencia de medios le vas a decir, no lo inviertes ahí cuando tú ganas también buen dinero con la televisión y buenas, o con los medios, y lo digo también porque ese es otro tema de la transparencia y de los clientes se quejan, los anunciantes dicen, es que la agencia me lleva a gastarlo, a meterlo ahí, porque lógicamente también hay intereses aquí. Lo digo por eso me ha gustado esta frase que acabas de decir, pues si lo tienes que meter ahí, yo te voy a decir que no, pero me choca con la realidad que escuchamos también de parte de los anunciantes, que es la otra, ¿no? Que las agencias también tenéis vuestros intereses, vuestros medios, vuestros reports a fin de año, vuestros tal, ¿no? Digo las agencias en general, no estoy hablando ahora de vuestros, estoy hablando del sector, porque es un debate. Tantos otros negocios para subsistir y si todo va bien, generar un margen operativo al final de año. Hasta ahí, bien. Hacer eso, ya no sé si habrá gente que lo haga, pero no tiene mucho sentido. O sea, si primas tus intereses sobre los de tu cliente, pues tu cliente dejará de trabajar contigo. Tardará más o tardará menos, pero eso no tiene ningún sentido. No, nosotros en eso tenemos también una manera de ser como somos. Pues como de directos, claros, y ya no nos estáis viendo aquí, es relativo a nuestros clientes. ¿Harías esto? No. ¿Pero por qué? Porque no creo que funcione. Porque es que los datos son muy obstinados. Oye, que tú quieres hacerlo porque tienes... Hay alguien en la agencia que dice, oye, que tú quieres hacerlo porque tienes un instinto en el estómago que te dice que es que hay que ir por aquí. Yo, si quieres, te lo hago. Mi recomendación es que no. Luego no llores. Luego no me llores. Oye, y luego a lo mejor te sales. Luego a lo mejor has sido contra todos los datos, has sido contra toda la evidencia, pero has tenido un destello de genialidad y has hecho un campañón. Bendito sea el director de marketing y siempre a tus pies. Pero no por eso dejaremos de decir lo que nosotros pensamos. Bueno, bien. ¿No es básicamente como un servicio a los clientes propios o creéis que por esta vía podéis captar más clientes? Yo creo que son las dos cosas. Efectivamente, nacemos y nos apalancamos sobre clientes que entienden y valoran la promesa. Nos apalancamos en clientes que tenemos. Creemos que es una buena... es algo que yo tengo ganas de ir a contar a anunciantes con los que no trabajo, sí. Espero que sea bien recibido, espero que nos dé éxitos, sí. Ya lo veremos. Parece que tenéis claro lo de que hacer contenidos concretos para provocar al consumidor a la compra es mejor. Comportamientos concretos. Sí. Puede ser de manera directa o indirecta a la compra. Pero que no deja de ser branding. Es decir, hacer... Puede ser branding, sí. Entonces, ¿cómo queda? Esta mañana veíamos con Performix que ahora el vídeo es la clave de todo, aparte de que haya eventos, como habéis dicho, etcétera, pero en fin, generación de contenidos, pero ¿cómo deja todo eso la medición del vídeo tan jodidamente difícil en el móvil, en Facebook, ya no te cuento con la que ha pasado y con la que ha llovido, etcétera, etcétera, y cómo dejáis, si dejáis al margen el remarketing, el retargeting y cómo enfocáis esos contenidos al trading desk que está tan de moda también ahora ya dentro de toda la operación? Yo no creo que haya nada que sea la clave de todo. Porque la clave de todo siempre, primero es el móvil, luego es el vídeo, luego la programática, luego es el real-time bidding, siempre hay algo que es la clave, siempre hay una bala de plata. No hay ninguna, el vídeo no lo es. Para nosotros el vídeo es, como habéis visto, un formato más dentro de los que trabajará Webmaker. ¿Cómo encaja, me decías? Es una pregunta con 7 derivadas, has hecho. Entonces, con el vídeo no creo que sea la clave de todo. Después, en cuanto a medición, aquí hay una cuestión y es que quizás en el vídeo y en el vídeo digital se haya usado de métricas transaccionales que no son ni buenas ni malas, pero reflejan una parte del comportamiento del consumidor. Entonces, si tú miras a métricas transaccionales, estás mirando a métricas que reflejan su comportamiento en la fase de decisión y en la fase de elección, que puede ser el clic, que puede ser la llegada a una web, que puede ser la compra, que están bien, pero ignoran entre la mitad y 3/4 del proceso de decisión de compra del consumidor. Entonces, el problema con el vídeo, o según nosotros entendemos el problema que ha habido con las métricas de vídeo, es que se está mirando solo una parte de las métricas. Hay muchos efectos que tiene esa comunicación audiovisual que están aquí y que no se están midiendo, y que estamos ignorando métricas publicitarias de toda la vida que sabemos que tiene un efecto en el comportamiento del consumidor. Que lo tengan de manera diferida no quiere decir que no lo tengan. Tú decías, ¿también es branding? Claro. Por supuesto, puede ser branding. Yo estoy subiendo el equity, estoy trabajando aquí en el equity de la marca, estoy trabajando en preferencia de marca para que cuando llegue aquí esa marca entre en el set de consideración.
Y este vídeo puede haber funcionado fantásticamente bien con unas métricas transaccionales pobres porque no está para eso. Entonces, cuando lo entiendes así, es cuando de repente las métricas cobran sentido. Si no las pones dentro del proceso de compra del consumidor, una tasa de clic, un engagement o una tasa de rebote sobre la web o unas tasas de visionado completo son irrelevantes. Nosotros, me decías, es un pre, un post, un momento no hay de eso. El momento lo que pregunta es cómo se comporta usted con esta marca, cada cuánto compra este producto. Esa es otra cosa. Entonces, y luego, cómo encaja con programática y tal. Pues mira, la verdad, no veo que nadie se ponga a hacer, o a mí ahora no se me ocurre trabajar el contenido de manera programática. Que se puede hacer, claro que se puede hacer. Bueno, el vídeo sí. Sí, tú puedes hacer vídeo de manera programática. Oye, para eso tenemos otras alternativas. Yo creo que esto es trabajar codo con codo con el anunciante. No, me parecen dos mundos que si bien pueden tocar y tecnológicamente no hay ningún problema que toquen, probablemente no tengan mucho sentido. Puede haber una parte programática en la ejecución final, en la distribución final de una pieza de contenido, pero me parece anecdótico. O sea, que al final esa distribución haya sido programática o haya sido por un deal directo o haya sido por, cómo se haya articulado esa difusión final, no creo que cambie la naturaleza ni el efecto sobre el consumidor. Y la estrategia la planteas juntos, MEC y Webmaker. Sí, es que no es... Pero la parte táctica la hace Webmaker. Táctico es que es táctico. Por ejemplo, haber dicho no hacer nada que no sea útil, luego eso es táctico. O sea, decidir que cosas que no puntuales es chorra, no es táctico. Por eso digo, evitar hacer algo que no sea útil es decirle exactamente lo contrario, es decir, solo hacer cosas tácticas que sean útiles para la estrategia general, ¿no? Sí, o sea, que ellos hacen ahí... O sea, ahí lo que se define la estrategia, se define cuáles son los insights que deben articular la creatividad, se define la línea creativa y a partir de aquí se produce y se distribuye. ¿Produciremos nosotros? Muchas veces no. Produciremos con compañías, con partners que esto para la producción no es lo nuestro. La distribución la harán los equipos de cuentas de MEC, como lo puede hacer Sergio en el caso de Netflix. Sí, la planificación, el seeding de ese contenido tiene sentido que vaya de la mano con la estrategia de contenido, con la estrategia de medios que se esté llevando a cabo. Sí. Por eso no puede ser una agencia separada. Tiene que ser una división con la mayor independencia operativa posible, pero completamente entrelazada y trabajando con los equipos de medios y de Analytics and Insight de la agencia. Si no, de repente te puedes ver haciendo contenido que no sea todo lo útil que debería. Ahora que mencionas Netflix, Hugo, yo aquí había una cosa que es la importancia o dónde se ve mucho potencial a Webmaker y es el otro tópico en el mercado que es el real-time marketing. Y bueno, cómo esta división nos puede ayudar a encontrar a la marca con momentos decisivos de la sociedad y encontrar canales y mensajes que coincidan y que potencien la marca o en cualquiera de las fases. Yo creo que se está trabajando en otros países para Netflix y bueno, es una de las grandes palancas que tenemos para encajar muchas piezas entre contenido, marketing, consumidores, etcétera. Si queréis seguimos charlando en un cóctel que tenemos preparado. Venga.